Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Todas las promesas del Señor nuestro Dios son fieles y son verdaderas. Nuestro Dios guarda verdad para siempre, no se olvida de lo que salió de su boca porque está comprometido con su palabra. Además, Él se complace siempre en cumplir lo que Él ha dicho. Por eso confiamos en Él y bendecimos su nombre por su fidelidad en este día. Y en ese nombre te bendecimos, te saludamos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que el Dios del cielo a través del mensaje pueda sembrar en ti amor, que Dios despierte todo lo que esté apagado en tu vida, que Dios te levante la mirada hacia lo eterno y tú puedas encontrar hoy a través de la palabra lo que tú nunca has encontrado, la iluminación del sendero de tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. ¿Están listos conmigo? Epístola a los Hebreos, capítulo 5, los versos desde el 11 hasta el 14. Dice así la bendita palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que Dios nos bendiga hoy como hace siempre a través de la palabra. Hace ya varias semanas que estamos ocupados en la exposición de estos mensajes acerca de la madurez. Hemos predicado de la madurez en muchas ocasiones en todos estos años. Nuestros mensajes también son mensajes que conducen a la madurez. ¿Por qué? Porque nos llevan a Dios. Todo mensaje que nos lleva a Dios nos enseña a madurar. ¿Por qué? Porque la madurez, como hemos dicho, es la distancia entre nuestro yo y nuestro Dios. Amén. Así yo defino espiritualmente la madurez. La distancia entre mi yo y Dios. Yo he ilustrado que supongamos que mi yo está aquí y Dios esta bandera, está donde está esa bandera. La distancia de aquí a allá mide mi madurez. Si estoy aquí, estoy en mi yo. Un poquito acá, he crecido un poquito acá, he crecido un poquito más. Y a medida que me voy acercando a Dios y voy renunciando a mi yo, me estoy distanciando de mi yo y me estoy acercando a Dios, estoy madurando. Cuando llego aquí, ya soy perfecto. Cuando digo perfecto, no me refiero a impecable. Solamente Dios es impecable. Estoy hablando que lo he alcanzado. He llegado, porque eso es lo que significa la palabra madurez, que lo he alcanzado. La palabra madurez es la palabra perfecto y madurez es la misma cosa. Perfecto y maduro es igual, o perfección y madurez son sinónimos. Es
Es la palabra teleios, es el adjetivo perfecto, teleios. El verbo es teleio y el sustantivo es teleiotes, pero es el mismo derivado. Y telo significa fin, el objetivo. Cristo es el fin de la ley, dice la Biblia. El fin de la ley significa donde termine el propósito de la ley. Donde termine el propósito de la ley. La última etapa donde finiquitó el propósito de la ley es Cristo, porque la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. Venido Cristo, ya no estamos bajo la ley. Por eso Cristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, vine a cumplir. Cumplida la ley, comienza otro pacto, el pacto de la gracia. Cristo Jesús en la cruz dijo: consumado es. Ahí usó la palabra teleio, significa he acabado la obra, he terminado la obra. Llegué a la última etapa. Para eso yo vine. Vine para vivir sin pecado y ofrecer mi vida perfecta como ofrenda de justicia a Dios en propiciación de los pecados del mundo. Así que madurez es cuando llegamos a la última etapa, cuando hemos acabado la obra, cuando Dios ha terminado con nosotros su obra en nuestras vidas. Eso es madurez. Estamos en el proceso. No podemos detenernos en el proceso hacia la perfección, hacia la madurez. La madurez tiene mucho que ver con la santificación, porque la madurez es el mismo proceso de la santificación. ¿Qué es santificación? Santificación es la obra de Dios a través del Espíritu Santo, en la cual el Espíritu de Dios, trayendo la victoria de Cristo en nuestras vidas, vence el poder del pecado en nosotros, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de tal manera que sirvamos a nuestros malos deseos, según el apóstol Pablo. Les he dicho varias veces y lo reitero para que usted lo aprenda, que Dios nos ha librado del pecado de esta manera: a través de la justificación, la obra de Cristo nos libró de la condenación del pecado. Ya no hay condenación, estamos reconciliados con Dios, estamos perdonados, tenemos el derecho al cielo y veremos al Señor. Si nos salvó, nos salvó. Amén, estamos salvos en Él desde el día que creímos y nacimos de nuevo. Esa obra fue terminada por Cristo. Dios se la comisionó a Cristo, Cristo la terminó y está guardada en el cielo, está segura. Pero Dios entonces envía al Espíritu Santo para librarnos ahora del poder del pecado. El pecado quiere someternos. El Espíritu Santo hace que el pecado sea vencido en nosotros. Y estamos en ese proceso de santificación. Es el mismo proceso de la perfección. Algunos inclusive le llaman la obra de la perfección, la obra de la madurez. Dios nos está madurando. Amén. Debilitando la carne, neutralizando la carne en nosotros, el pecado, las obras infructuosas de las tinieblas, para que vivamos en el Espíritu. Eso es la obra de la perfección. Cuando Cristo venga en su segunda venida, va a terminar el proceso de la santificación o la perfección o la madurez, cuando el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, la final trompeta, esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Amén. Así que en el pasado, a través de Cristo, por la justificación nos libró de la condenación del pecado. Hoy nos está librando, desde que creímos, del poder del pecado, y cuando Cristo venga nos glorificará y nos librará de la presencia del pecado. ¿Entienden esto? Amén. Entonces, del pasado, en el pasado nosotros no participamos, porque en el pasado fue una obra que Cristo hizo por nosotros. En el futuro tampoco vamos a intervenir, porque es una obra que hará el Padre el día de la venida. Pero en esta sí participamos. En la santificación sí participamos. Porque la obra la hace el Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu, viviendo en el Espíritu y sometiéndonos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo gobierne en nuestro interior y se manifieste en nosotros la vida de Cristo, la imagen de Cristo. Para Dios es de suma importancia el proceso de la madurez. Amén.
Y yo oro a Dios y creo que parte del propósito de estos mensajes es estimularnos al amor y a las buenas obras. Hacer que apreciemos, estimemos la madurez. Que no nos conformemos con ser salvados. Porque eso de que yo soy salvo, algunos lo limitan a ser lavados por la sangre de Cristo. Pero la palabra salvación significa liberación. Ya Cristo nos liberó de la condenación, pero nos sigue liberando del poder del pecado. Y eso es salvación. Cuando Dios se lo libra del poder del pecado, lo está salvando a usted, porque lo está librando de aquello que fue que nos separó de Dios, el pecado. El pecado fue clavado en la cruz. El pecado fue vencido por Cristo, pero todavía está en usted. Está en usted. Y Dios no quiere que reine el pecado en usted, sino que sea la justicia de Dios que reine en usted. Que sea el reino de Dios que reine en mí. Que sea el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Yo les dije una vez, se lo voy a repetir, que la cruz tiene 3 mensajes. El primero es Cristo crucificado por mí. El segundo es yo crucificado juntamente con Cristo. Y el tercero es Cristo clavado en mí. Amén. Y es muy importante. La mayoría de los cristianos se conforman con ser salvados por Cristo. Y se olvidan que es parte del plan de Dios que seamos santificados. Nosotros, escúchenlo bien para que entiendan, nosotros no vamos a ser salvados por nuestra santificación. Podemos llegar a lo más excelente de la santificación y de la madurez y no vamos a ser salvados por eso. Usted es salvado por la santidad de Cristo, porque Él vivió sin pecado, por esa santidad usted es salvo. La salvación no está en juego en esto, ya está terminada. El día que usted creyó, usted es salvado. No estamos hablando de salvación, estamos hablando del fruto de la salvación. Amén. Si usted ha sido salvado, ¿dónde está el fruto de que usted ha sido salvado? ¿Dónde se manifiesta que usted ha sido salvado? Se tiene que ver el fruto de la salvación en nosotros. Pero además de eso, mis hermanos, además de eso, la santificación glorifica a Dios. Es vivir para la gloria de Dios. Es vivir para representar a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres, viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. La santificación es el testimonio de Dios en usted. Es el testimonio, la señal de que usted ha sido salvado en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Es la evidencia de que usted ha nacido de nuevo, que se ve Cristo en usted. Amén. Y eso añade gloria al nombre de Dios. Eso testifica que Dios se verá en su vida. Amén. Que Dios comenzó la obra en usted y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Han oído ese texto? El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ahí usa la palabra teleios también. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. Teleios, o sea, la acabará. El que comenzó la obra la comenzó y la va a acabar. Cristo es el autor, el que comenzó mi fe y el que terminará mi fe. Denle un aplauso al Señor. Amén. Cuando usted participa, se somete al Espíritu Santo para que sea posible que Dios lo santifique, que Dios lo perfeccione, lo madure. Eso no solamente es el testimonio de su salvación, el fruto de su salvación, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, que tenemos como fruto la santificación. Después que somos libertados del pecado. El apóstol dice que antes nosotros entregábamos nuestros miembros para servir a la injusticia. Pero dice, libertados del pecado, diga libertados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios. Aleluya. Libertados del pecado, ahora somos siervos de Dios y tenemos como fruto la santificación y como fin, como objetivo, la vida eterna. Amén. El fruto es la santificación. El fin, el telos, es la vida eterna. Lo que Dios va a lograr al final es la vida eterna. Ahí está Cristo al final con la corona suya esperándolo. La corona, Cristo ya la ganó para usted. Pero usted tiene que recorrer el camino
hacia la perfección. No solamente logra que se manifieste en usted el testimonio de Dios y el fruto del Espíritu en usted, y eso contribuye naturalmente a la gloria de Dios, pero también se cumple el propósito de Dios. Dice que el propósito de Dios es nuestra santificación. Así es el apóstol. Dice, el propósito de Dios es nuestra santificación. Es propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren que sus hijos crezcan? Amén. Dios también es padre y quiere que sus hijos crezcan. Dios quiere que usted crezca. Dios no quiere que usted se quede un enano, un pigmeo. Dios quiere que usted crezca, que usted se desarrolle. Amén. Solamente los padres que son niños quieren que sus hijos permanezcan en sus casas para siempre. Y cuando se casan quieren que vengan a la casa de ellos y quieren seguir criándolos hasta que lleguen a viejos. Eso está muy mal. Porque aún hasta los animales despiden a sus crías. Y cuando no se quiere ir, hasta pelean y los empujan. ¿Han visto cómo las aves los sacan del nido, los tiran para allá? Y los abandonan después que están, como diciendo, manganzón. Ya estás bien grande, sal de acá, vete. Los enseñan a alimentarse, a cazar. ¿No es así? Y después los abandonan. Formen sus familias, váyanse de acá. Eso es un buen padre. Usted dice, ¿por qué triste? Triste no. Eso es ley de la vida. Amén. Y el Señor nuestro Dios, nuestro Padre, quiere que maduremos, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hay que crecer. Todo lo que Dios hace crece. El sol sale en el horizonte tímidamente ahí. Su luz es tenue. Pero dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, como la luz del sol, que va creciendo, creciendo hasta que el día es perfecto. Llega a las 12, a la 1 de la tarde y el sol está radiante, refulgente. Llegó a la plenitud del día. Amén. Todo lo que Dios hace crece. Usted se pone una semillita, al principio no se ve, no se ve, pasan unos días, unas semanas y comienza a brotar la semillita y comienza a crecer y se hace un árbol frondoso y da fruto y da sombra. Todo lo que Dios hace crece. Así que no se quede usted sin crecer, porque usted fue creado a la imagen de Dios. Hay que crecer. Dice de Jesús, y el niño crecía y se fortalecía delante, y era lleno de gracia y crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Aún Jesús fue perfeccionado, dice la Biblia. Fue creciendo como hombre y se perfeccionó. En él no había pecado, pero tenía que crecer. Aleluya. Así que tenemos que crecer. Y en ese crecimiento espiritual maduramos. Tenemos más de Dios y menos del yo. Más de Dios y menos del yo. Nos vaciamos del yo y nos llenamos de Dios. Cuando llega un momento desaparece el yo y queda absolutamente el vaso lleno de Dios. La vasija llena de Dios. Amén. Pero necesitamos la perfección, porque es propósito de Dios, la madurez. Pero también, además de glorificar a Dios, representa a Dios. Y también es una capacitación también. Porque nos capacita para ser personas idóneas, aptas para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere alcanzar con nosotros. No nos conformemos a este siglo, dice la palabra. No se conforme usted. La mayoría de los cristianos, y digo la mayoría, lo digo con tristeza, no lo digo de mala voluntad, lo digo porque es triste ver que la mayoría de los cristianos que se convierten al Señor son muy pocos los que maduran. La mayoría se quedan rezagados. Porque no le dan importancia a lo espiritual. Lo espiritual es para el domingo. No más de una hora en la mayoría de las iglesias. Protestamos si es 1 hora y media. Aquí gloria a Dios que ustedes aman al Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo he aprendido que predicar la palabra es como el que siembra. Jesús lo dijo.
Cuando digo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sale a sembrar y siembra. La verdad que los predicadores, como instrumentos de Dios, somos sembradores. Y depende del terreno donde caiga la semilla, y depende de lo que sembremos, es lo que cosechamos. Cuando yo me formé, como vengo de una iglesia que era de niños, aunque ellos se creen que son la última Coca-Cola del desierto, que son la verdad, que todos están equivocados, que todas las iglesias son Babilonia y que ellos tienen la verdad. Y la verdad que están muy lejos de la verdad, porque el énfasis es la ley, no Cristo. Y yo vengo de allí donde se jactaban de que eran lo que eran. Pero yo me di cuenta que eran niños. Pero me di cuenta que el ser adulto espiritual es la excepción, no la regla. Y me di cuenta de algo que Dios me reveló a través de los años como predicador y como sembrador de la semilla de la palabra. Que depende de lo que yo siembre en ustedes como oyentes, es lo que yo voy a cosechar. Estoy hablando de lo que yo siembre de la palabra, es lo que voy a cosechar. La mayoría de las iglesias siembran para tener congregaciones de niños. Yo les hablé la semana pasada y anteriormente que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Y que los judíos no crecieron en general porque la ley como pacto no les daba la capacidad. La ley es un espejo que revela el pecado, pero no te da ayuda. Por ejemplo, yo dije que la ley te exige mucho, la ley te dice, corre, pero te niega los pies. Cristo te pide más, vuela, pero te presta sus alas. Amén. Entonces, la ley dice, Dios le dijo a Israel, tú has visto milagros, señales, prodigios que yo he hecho estos 40 años, como te saqué de Egipto y te conduje por el desierto, pero hasta el día de hoy yo no te he dado ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Y en el libro de Hebreos, aquí a los hebreos, que eran judíos, aunque tenían los patriarcas, tenían la ley, tenían el culto, tenían la gloria, tenían los profetas, tenían el pacto, Jesús nació de ellos, tenían la palabra de Dios, tenían ventaja con relación a los gentiles, buscando la justicia no la encontraron, porque eran tardos para oír, no tenían corazón. Seguían a Dios porque Dios les prometió prosperidad y andaban en pos de la prosperidad. Porque Dios les dijo, si ustedes obedecen la palabra de Dios, ustedes serán benditos en el campo, benditos en la ciudad, serán cabeza, no serán cola. Ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios te voy a enviar a ti, te abriré el cielo, te daré el rocío del cielo, la grosura de la tierra. Y los judíos obedecían a Dios porque Dios les hizo promesas. Yo les hablé que se lo comparé con los niños. A los niños, para usted lograr algo en un niño, tiene que hacerle una promesa. Si te portas bien, te llevo a tal restaurante y te voy a comprar hamburger, papas fritas. ¿Okay? Si tú estudias y tú pasas de grado, te voy a comprar una bicicleta. Y el niño tiene que ser incentivado constantemente. La mayoría de las iglesias así es que enseñan. Para lograr que la gente venga al culto, tienen que inventar tantas cosas. Tienen un predicador nuevo cada semana. Cuando yo le digo a alguien que yo tengo aquí más de 30 años predicando, dice, Dios mío, ¿cómo te soportan? O dicen, ¿cómo tú puedes tener tantos mensajes que puedes predicar 30 años? No, yo pienso predicar más de 100. Digo, más de 100 años. Amén. En la iglesia donde yo estaba, la denominación lo cambiaban a los pastores a los 4 años. Yo fui el que más, duré 7 porque me pidieron a los hermanos. No sabían lo que pedían. Y se lo concedieron, que también fue otro milagro. Entonces, quiero decir,
Cada semana para mantener a que venga la gente al culto, hay que decirle que viene un predicador nuevo. Viene un predicador de California, un tremendo maestro de la palabra. Tenemos en la próxima semana el salmista fulano que ha grabado tantos discos. Viene el evangelista de fama internacional. Viene el apóstol interplanetario fulano de tal. Viene el profeta veneciano Perencejo. Y hay que mantenerle una expectación constantemente. La gente viene y si no viniste, viene a decir, ay, lo que usted se ha perdido. Cuéntele, hermanos, a los que no vinieron lo que se han perdido. Usted le ve eso como normal, pero el que observa, ustedes lo vuelven un niño, dependiente de una motivación. El incentivo es como una droga, hermano. Una droga. Entonces, esos son cristianos que hay que poner una batería. Como el iPhone, que hay que cargarlo cada noche. Hay que poner una pila cada día, porque se agotan. Entonces ellos van con la pila. Aquí se le agota, aquí se para. Tembla un poquito y se apagan. Hay que enchufarlo de nuevo y siguen hasta aquí. Pero los maduros siempre están enchufados en Cristo y nunca se agotan. Amén. No dependen de incentivos, porque tienen un motivo. El amor de Cristo me constriñe. Uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Amén. Entonces hay que estar constantemente. En algunas iglesias se hacen nombramientos todos los años, cada 2 años o 3 años, depende de la iglesia que sea. Y entonces hay que nombrarlo a los hermanos. Yo recuerdo cuando yo comencé, que después que elegíamos a los ancianos, a los líderes, todos decíamos nosotros, a todos los que faltan, nómbralo ahí algo. El asunto es que mencionarlo, que lo nombramos algo. Porque si no lo nombran algo, aquí yo no sé, aquí no me toman en cuenta, yo no sé para qué yo me voy de esta iglesia, a los demás lo nombran, a mí no. Hay que elegirlo a hacer algo. Ponlo ahí que a lavar el baño, ponlo a hacer algo. El asunto es que hay que nombrarlo algo para que no se entristezcan, no se enojen, no se vayan. Yo tomé unas clases a nivel de maestría, oigan, a nivel de maestría. Se llamaba Igle Crecimiento. ¿Cómo hacer crecer a la iglesia? Ay, si ustedes vieran los que nos enseñaban. ¿Cuáles son las reglas para que una iglesia crezca? Ay, cuántas cosas. Buen aire acondicionado, confortable, ni mucho frío ni mucho calor, buena temperatura, como en los centros comerciales, que usted compra sin querer comprar porque hay una música de fondo. Y la temperatura está tan agradable que no es ni frío ni calor. Hay que crear un ambiente así, baños limpios, buenas clases para los niños, estacionamientos para que la gente venga. Los mensajes cortos y al punto. El culto de 1 hora, lo máximo 1 hora y media, para que la gente venga. ¿Saben que hay una iglesia en Estados Unidos que fue hecha con encuestas? Fueron en el vecindario a hacer una encuesta casa por casa. Y ellos meten formulario, ¿cómo les gustaría que fuera la iglesia? Y entonces había un cuestionario y la gente decía cómo quería. Después pusieron miles y miles de personas y dijeron, vamos a hacerla así, como la gente lo quiere. Está llena la iglesia. Claro, llena de niños, como ellos quieren. Los niños hay que darle la comida como quieren, la leche como quieren, hay que acostarle cuando quieren, hay que estudian cuando quieren. Todo es porque son los deseos de la carne lo que satisfacen al niño. Hay que darle, satisfacerlos. Yo comencé así. Pero cuando Dios comenzó a revelarme la vida del reino y comenzó a decirme que en el reino Él es el todo y en todos, comenzó a educarme, cambió todo. Dijo Dios,
me enseñó, el culto es para mí, no para ustedes. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, y ese es el objeto de la adoración. La gente se congrega para adorarme a mí. Amén. Amén. Y me dice Dios, y se congrega el pueblo a ofrecerme una ofrenda. Y la ofrenda, usted enciende la ofrenda. Nadie en Israel traía la ofrenda y se iba. Te traía la ofrenda y el animal se extendía. Usted tenía que estar ahí hasta que el animal se quemara. Usted no lo mandaba por correo. El animal, usted lo llevaba y le ponía la mano encima, si era por el pecado, y confesaba su pecado y lo sacrificaba. Usted tiene que estar allí. Usted rápido, muévase, sacerdote, que me tengo que ir. No, usted tiene que esperar hasta que se consuma la ofrenda. Porque para el Señor, hasta que se volviera ceniza. Y Dios comenzó a educarme, decir, y digo, Señor, es que si le aplicamos se van, que se vayan. Yo quiero adoradores, no quiero fans, quiero adoradores. Amén. Comenzó a decirme, el culto es para mí, no para ellos. Dame una ofrenda que sea digna de mí. Detente en el cántico. Cántenme. Si yo soy una delicia, no se van a cansar de mí. Los niños se cansan de aquellas cosas que no les gustan. ¿O no es así? Pero si son maduros, van a disfrutar de la vida del Espíritu. Entonces, el culto no es para que usted salga agradado, es para que Dios salga agradado. Si usted quiere agradar a Dios, usted le va a dar una ofrenda completa, sin prisa. ¿Usted entendió? Comenzó Dios a educarme. No hagas esto porque la gente se va. No hagas aquello porque la gente se va. Y todo gira alrededor de complacer a la gente para que se quede. Pero aún Jesús dijo, ¿y ustedes se quieren ir también? Yo no voy a cambiar el mensaje para tener seguidores. Yo quiero seguidores que sigan el mensaje. Porque un discípulo sigue al maestro, no lo contrario. Yo quiero tener una iglesia grande. Si Dios se hace grande en esa iglesia, una iglesia que engrandezca a Dios, que viva para la grandeza de Dios. No una iglesia que anda buscando que Dios los haga grande, sino los que quieren engrandecer el nombre de Dios. ¿Usted entendió eso? Porque entendí que para que la gente sea madura hay que llevarla a Dios, no llevarla a satisfacción propia. Ningún pastor quiere que la gente se le vaya. Todos los pastores queremos tener mucha gente, aunque no la podamos atender. Porque eso muestra que soy un buen pastor, que soy próspero, que soy bendecido, que Dios confía en mí, que hay bendición espiritual. Pero Jesús tenía 12 nada más. Y aún a los 12, cuando lo saben, Señor, que desde que tú comenzaste a decir esto, la gente se está yendo. ¿Y ustedes se quieren ir también? Yo no voy a cambiar el mensaje para tener gente. Yo quiero gente que vive el mensaje. Amén. Naturalmente no vamos a detenerlos a ustedes todo el tiempo que nos dé la gana, sino el tiempo que guíe el Espíritu. El tiempo que dure la ofrenda sin que haya alteración humana. En otras palabras, si se está quemando la ofrenda, yo no le voy a quitar leña para que dure más, ni le voy a meter fuego para que termine pronto. Hay que dejar tranquila, que se queme. No hay prisa. Yo me deleito viendo a Dios recibiendo la ofrenda. Eso es madurez.
Madurez es cuando usted quiere agradar a Dios, cuando usted se olvida de usted mismo, de su autosatisfacción, de sus deseos. De sus deseos. Amén. Bueno, quedamos la vez pasada. Venga conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios. ¿Lo tienen? Primera de Corintios, leamos el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Seguimos con este mismo pensamiento. Dice versículo 6, 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y dice el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice el 3:1, que es a la continuación. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esta mañana les decía a los hermanos que los corintios eran la iglesia más carismática. En capítulo 1 Pablo dice que en esta iglesia no faltaba un solo don de Dios. Todos los dones se manifestaban. Los 5 ministerios, los 9 dones y las funciones u operaciones del Espíritu. Hablaban en lenguas, profetizaban, se manifestaban los dones, se va manifestación del Espíritu. Pero era la iglesia más carnal de todas las iglesias. Usted ve la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, o de la iglesia de Tesalónica, de Filipos. No se habla tanto de los dones. Esta es la iglesia carismática. Y a mí me llama la atención que hoy sucede lo mismo. La iglesia que era más carismática en aquellos días era la más niña, la más carnal. Y hoy también es lo mismo. Tristemente hay más niños entre nosotros los carismáticos, los que hablamos en lenguas, los que creemos en la manifestación del Espíritu, que las personas que no creen. Tristemente es así. Quizás porque como los dones son sobrenaturales y nos llaman la atención, y a los niños les apela mucho lo sobrenatural. Ya les he dicho que un niño te hace una magia y les aparece una paloma, un papelito, y se excitan. Simpatizan con Batman, el hombre araña, la mujer maravilla. Todo lo que es sobrenatural apasiona a los niños. Escuchen lo siguiente, es muy interesante esto. Muy interesante. Sigan con el pensamiento de que nosotros los ministros somos sembradores y que de acuerdo a cómo sembremos la semilla es lo que vamos a cosechar. Si la semilla la sembramos con incentivos, vamos a tener muchos niños detrás de los incentivos. Pero si sembramos llevando a la gente a Dios
con motivo o propósito, el motivo del amor y el propósito del plan de Dios en su vida, en la vida de cada uno. Vamos a lograr personas que no están buscando lo suyo, sino lo que es de Cristo, que quieren agradar a Dios y no agradarse a ellos mismos. El apóstol Pablo aquí, atención, usa 3 palabras que son importantes. Y es necesario que les hable de esto para poder decir otras cosas. En el versículo 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, atención aquí, la palabra natural ahí es la palabra psúquicos. Psuki es de la mente, lo perteneciente a la mente. Debe venir la palabra psicología, el alma, estudio del alma. El alma tiene que ver con las emociones, con los pensamientos, con los afectos, con la voluntad. Esa es el alma. El hombre natural es el hombre inconverso, que no conoce a Dios. Cuando usted le habla de lo espiritual, para él eso es insensatez, se ríe, es una locura. No, porque las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente, hay que ajustar lo espiritual a lo espiritual, y él no tiene esa capacidad. ¿Me entiende? Muy bien. Ese es el primer hombre. Miren el segundo hombre, el 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí habla del hombre carnal. El hombre carnal es el hombre sarquicos. Sarf es carne. El hombre carnal, escuchen, es el hombre que ha nacido de nuevo, pero que vive en la carne. ¿Entendieron? Ya nació de nuevo, pero vive en la carne. El hombre espiritual, que es el tercero, es el hombre neumáticos. Neuma es espíritu, el hombre espiritual. El hombre espiritual ha nacido de nuevo, como el carnal, pero vive en el espíritu. Entonces, esta es la diferencia. El natural, psúquicos, es el hombre inconverso, que no conoce a Dios, no se ha convertido. El carnal, el sarquicos, ese hombre nació de nuevo, pero vive en la carne. Y el neumáticos, el espiritual, nació del espíritu y vive en el espíritu. ¿Me entendieron ahora? Entonces, Pablo les dice en el 3:1 a los Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo Pablo define a los carnales? Diga, como niños en Cristo. ¿Cuáles son los carnales? Cuando usted es un niño, usted es un carnal, aunque no le guste la palabra. Es carnal. ¿Qué es un niño? Un carnal. ¿Y qué es un carnal? Un sarquicos, uno que nació de nuevo, tiene la capacidad para vivir en el espíritu, pero por agradarse a sí mismo y no agradar a Dios, sigue siendo niño. Porque madurez es la distancia entre mi yo y Dios. ¿Entendieron? Si yo voy caminando hacia Dios, estoy madurando. Pero si voy caminando hacia atrás, sigo más con el yo, como el cangrejo hacia atrás. Sigo complaciéndome a mí mismo. Los niños viven para satisfacerse. Por eso, la palabra psúquicos, psuki es la mente. Yo les hablé la semana pasada de Adán. El pecado de Eva fue complacer sus sentidos. El diablo les dijo a nuestros padres, o a Eva primeramente: si tú comes, tú serás como Dios. Y cuando le prometió esa vanagloria de ser como Dios, porque no les enseñó a ser como Dios en carácter, sino en poder, en majestad, en grandeza, que es lo que apela a los niños. Que por eso la predicación de los predicadores hoy, que tú vas a ser, te profetizan, tú vas a ser la última Coca-Cola del desierto, como tú no hay quien, tú vas a ser el predicador más grande de la ciudad, tú vas a ser el apóstol de esta ciudad, tú vas a ser el apóstol de esta ciudad. Dios te va a usar a ti, te va a usar a ti para conquistar naciones. Hay un espíritu de triunfalismo y a los niños se les apela.
Por eso esos predicadores, aunque les roban el dinero a la gente, le quitan la lana y le quitan la leche y socavan a la gente, y cada vez que van se llevan el botín, dejan a la iglesia sin dinero, hasta sin cartera. Pero cuando vuelven se llena la iglesia otra vez. Porque como le están ofreciendo un montón de cosas, que van a hacer esto, y la unción, esto, aquello, y la gente se llena de sueños que se convierten en pesadillas porque nunca se cumplen. Pero como andan los niños, hay que presentarle cosas nuevas cada día. Se aburren con lo mismo. ¿Usted entiende por qué el mensaje de la cruz los aburre? ¿Por qué no se predica hoy la cruz? ¿Por qué los cristianos de hoy son vampiros que cuando mencionan la cruz salen corriendo? A un vampiro no se le puede hacer así, salen corriendo. Le tiene miedo a la cruz porque la cruz es renuncia al yo para vivir para Dios. La cruz es no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa es la cruz. Amén. A los niños no se le puede hablar de cruz. Es como mencionarle, los vampiros salen corriendo. Son vampiros. El reino de Dios consiste en una cruz y un banquete. En el mismo contexto de Lucas, que Jesús habla que el reino de los cielos es semejante a un hombre que es un banquete, invita a los convidados y no quieren venir los convidados porque se excusaron, porque se había casado, el otro porque compró una viña, no lo había usado, etcétera. Entonces, como menospreciaron el banquete de la gracia, que se refiere a los judíos, dice: vayan por los guetos, traigan a los cojos, ciegos, mudos, vete por las calles. Cuando vinieron los siervos dijeron: Señor, han venido muchos, pero todavía hay lugar. Sí, otra vez, vayan de nuevo. Quiero que no se pierda mi comida y que se llene mi casa. Ese es el deseo del Padre. Salen a buscar otra vez y llenan la casa de Dios. Y llegan al banquete los que no menosprecian el don de Dios. Porque si usted invita a un rico a comer, él va a decir que está ocupado. Pero usted invita a un indigente, un homeless, alguien que no tiene hogar, un desamparado, usted lo trae a su casa, eso no le va a decir que no quiere comida. Porque lo que lleva a los hombres a Dios es la necesidad, no es el amor. Usted ama a Dios después que usted llega a su casa. Antes usted viene como el hijo pródigo, porque usted necesita al Padre. Y dice Jesús que después que Jesús termina de hablar que el reino de Dios es un banquete, viene alguien y le dice: Maestro, bienaventurados aquellos que tienen parte en el reino de Dios. Dice Jesús. Ahí, miren la enseñanza de Jesús. Miren, cuando ustedes vayan a invitar a alguien, inviten a aquellos que no pueden reciprocar. No inviten a los que tienen, porque esos no necesitan eso. Esos van a rechazar. Inviten a aquellos que no te van a poder devolver nada. Escuchen. Así comenzó el diálogo. Y por eso Jesús expuso la parábola del banquete. Y después dice la Biblia, en la narración de Lucas, que después Jesús salió, iba caminando, y dice que multitudes le seguían. ¿Cómo? Multitudes le seguían. Y dice que Jesús lo venía a seguir, multitudes. Y Jesús iba caminando. Dice que multitudes le seguían. Y Jesús se vira de momento. Así dice, el original dice que se viró rápidamente, como abruptamente, así. De repente dijo: el que no deja su madre, su padre, su mujer por seguirme a mí, no es digno de mí. El que no renuncia a todo por ser mi discípulo, no entrará en el reino de Dios. Un evangelista de hoy, lo están siguiendo multitudes, jamás se le hablaría así. Porque no quiere que se vayan. Jesús dice: ustedes quieren ser mi discípulo, tomen la cruz. Y el que no la tome y lo deja todo, no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Jesús, como sembrador, ofrecía un banquete, pero con cruz. No un banquete sin cruz. ¿Entienden? Los predicadores ahora no, te hablan del banquete, nunca te esconden la cruz. Te hablan del banquete.
El reino de Dios es justicia, gozo, paz en el espíritu, liberación. Somos coherederos, somos dueños, somos esto, somos príncipes con el Señor. Somos aquellos. Y te dicen todo lo bueno que Dios dice, pero no te hablan del compromiso. Por eso te hacen un niño perpetuo. Porque tú andas detrás de lo que Dios da y no de lo que Dios es. Y lo que Dios quiere llevarte es a lo que es, para que tú seas como Él y lleves la imagen del Hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta por qué tenemos tantos suquicos y sarquicos en la iglesia? Porque los predicadores viven ofreciendo y la gente está excitada detrás de ellos. ¿Por qué no siguen a los predicadores que hablan de la cruz? ¿Por qué les son aburridos? Porque hablan de la muerte al ego, de la muerte a yo. Espero que ustedes sigan aquí por un buen tiempo. Que permanezcan. Nosotros los predicadores vamos a decidir si tendremos congregaciones de niños o de personas maduras. Jesús te habla del banquete, pero después de la cruz. Sígueme. Y después de la cruz viene un banquete. Pero tienes que pasar por la cruz. Tienes que madurar. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Una vez usé esta ilustración. Si el sueño de tu vida es montarte en un avión, y yo vengo donde ti un día y te digo, mira, yo soy piloto, yo quiero que tú te subas conmigo al avión. Ay, claro que sí, ese es mi sueño. Que te voy a satisfacer el sueño. Usted lo monta en el avión y después que está por allá a 10,000 pies, o sea, a 10,000 metros, vamos a decir 30,000 pies, tú le dices, mira, aquí tiene el paracaídas. ¿Paracaídas para qué? No, yo te subí para que tú te tires. ¿Cómo? Te tienes que tirar porque subiste. No, pero tú no me lo dijiste ahí abajo. Es que si te lo digo abajo tú no subes. Para mí es un engaño, porque no se lo dijiste abajo. Cristo te lo dice abajo. Te dice, va a volar conmigo y nos vamos a tirar. Yo me voy a tirar contigo, te voy a enseñar, pero te vas a tirar. Te lo dice abajo. Te dice, esto es un banquete, pero hay cruz, hay que renunciar al yo. Esto es duro. El cielo no es mayor que ese Señor. Si a mí me han hecho todo esto, a ti te van a hacer más que a mí. ¿Quieres seguirme todavía? O sea, no te niega lo que sigue, no te engaña. No te está excitando con las promesas. Te habla del compromiso. Hay recompensas, pero es necesario. Y te dice lo que es necesario. ¿Puede alguien que no sea maduro enseñar madurez? De la abundancia del corazón habla la boca. Si yo les hablo a ustedes solamente de las promesas de Dios y no les hablo de los compromisos, los estoy engañando, los estoy subiendo allá arriba y los estoy obligando a tirarse en el paracaídas y no los enseño a volar nunca. Es un engaño. Se endulzan la boca y la boca de miel para presentar cosas agradables a la gente, para tenerlos ahí cautivos, para que vengan a escucharme, para que me sigan, para que vivan excitados. Tengo que darle una droga cada domingo de ánimo, de fuerza, de aventuras. Ven conmigo, vamos a volar. Usted llega y dice, wow, este tiene más planes conmigo que lo que Dios tiene conmigo. ¿Ven ustedes por qué tenemos tantos niños? Porque el niño se guía por los sentidos. El niño se guía por los sentidos. Es su kikos. El niño ¿Y qué son los sentidos? ¿Qué fue lo que? Miren lo que dice Pablo. Dice Pablo en 2 de Corintios
10. Vamos allá. Póngale, ya que estamos en Corintios aquí, póngale algo a la Biblia ahí y venga conmigo a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11. Segunda. ¿Ya lo tienen? Okay. Muy bien. Dice el versículo 1. Ojalá toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, o sea, Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando a la iglesia de Corinto. Una iglesia que sea una virgen pura para Cristo. Escuchen el 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice Pablo, yo los desposé con un solo marido, Cristo, y ustedes eran una virgen para Cristo. Una virgen es pura, ningún varón le ha tocado. Pero yo temo que como la serpiente engañó a Eva, escuchen, vuestros sentidos, porque Eva fue engañada por los sentidos. Cuando el diablo le dijo a Eva que si comía iba a ser como Dios, dice, se le abrieron los ojos y vio el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Primera de Juan 2 dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus deseos. ¿Con qué? Con sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos son los sentidos de la autocomplacencia. Eva se le ofreció ser como Dios y ya vio el árbol codiciable, los ojos, los sentidos. Pero recuerden ustedes en Hebreos 5 que habla de la madurez, que dice que estos tienen ejercitados, perciben porque tienen ejercitados los sentidos en el bien y en el mal. El hombre maduro se ha ejercitado en la verdad, en la piedad, en la disciplina, en todo lo que es de Dios. Y como no busca lo suyo, sino lo que es de Dios, ha creado con la práctica, con el uso, tiene los sentidos ejercitados para el bien, para distinguir entre el bien y el mal. Pero aquí yo temo que como Eva fue persuadida, seducida, y le cambiaron los sentidos, porque su kikos son los deseos, los sentidos, el alma. Ahí está el peligro. Y ya les he hablado de los niños. Los niños todo es el gusto, los sentidos. Los niños pelean por lo que quieren ver, lo que quieren oír. Usted le pone una programación de televisión que sea educativa, no lo quieren. Quieren lo excitante. Ellos quieren cosas que agraden sus ojos, cosas que agraden sus oídos. Ellos quieren agradar el paladar. Fíjense que lo que los niños eligen para comer es lo que no alimenta. ¿No es así? Junk food. Porque dice que tiene que ser agradable al paladar. Si no, no quieren. Porque los niños buscan los deseos. ¿Qué cosa? Los deseos de los ojos, los deseos de los oídos, los deseos del gusto, los deseos del tacto. Complacerse a ellos mismos. Pero la cruz es todo lo contrario. Es hacer lo que no me gusta para agradar a mi Dios. Eso es madurez. Madurez es que yo renuncio a mi gusto, a ver lo que quiero, a oír lo que quiero, a disfrutar de lo que quiero para complacer a aquel que me salvó.
estoy comunicando? ¿Usted está aplicando? Ahora ven por qué los carnales siguen al alma, son almáticos. Miren, esta palabra sukikos, miren, pónganle algo aquí a la Biblia. Bueno, vamos a volver a Corintios, capítulo 3. Pero vengan conmigo a Judas. Judas es el libro que queda antes del Apocalipsis. Tiene un solo capítulo nada más. Judas, antes del Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, es el penúltimo libro de la Biblia. ¿Están conmigo? Dice el versículo 17, porque como es un solo capítulo, siempre es capítulo 1, porque tiene uno solo. Versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan, ¿qué cosa? Divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Atención acá. La palabra los sensuales es, ¿qué creen ustedes que es esa palabra en griego? La palabra sukikos. Los sensuales son sukikos. Es la misma palabra. Se lo voy a leer sustituyendo a la palabra sukikos. Dice, 19, estos son los que causan divisiones, los sukikos que no tienen al espíritu. En vez de ahí decir que son natural, porque la palabra sukikos se traduce el hombre natural, el hombre animal, se traduce animal, se traduce en la Biblia natural y se traduce los sensuales, que se guían por los sentidos, por las sensaciones. ¿Recuerdan la canción que les canté de Sandro? Un mundo de sensaciones, un mundo de emociones. Es lo que yo te vengo a ofrecer. Tengo. Ya se acordaron de sus años ustedes. El mundo es lo que te ofrece. Todo lo que hay en el mundo es complacer deseos. El mundo te lleva a los deseos. Todo lo que usted ve es deseos. ¿Por qué hoy toda la rebelión contra Dios? Es eso. Usted va donde un psicólogo y usted le dice: mira, yo tengo problemas con mi esposa, no nos entendemos, nos pasamos peleando el día entero. Y el psicólogo dice: ¿por qué no te divorcias? Ustedes no son compatibles. Tú no me tienes que pasar la vida entera en esa agonía. No, olvídate de eso. Y te dice que ¿para qué luchar? Divórciate. Se acabó el asunto. Yo recuerdo una hermana que me contó que fue a ver a un psiquiatra porque tenía ciertos problemas con el esposo. El esposo se quedó esperando en el consultorio y entró. ¿Y saben qué fue el consejo de psiquiatra? Oye, ¿por qué tú no te puedes por el internet por ahí te busca una aventura? Quizás te saca de la rutina, qué sé yo, qué cosa. Dicen ustedes, santo Dios. ¿Qué puede dar? Eso es lo que tiene. O sea, entonces le dice a un psicólogo: mira, yo tengo un problema. ¿Y cuál es el problema? Que yo me gustan las personas del mismo sexo. Yo siento atracción, si es una mujer, hacia las mujeres, si es un hombre, hacia los hombres. Y dice: ¿cuál es tu problema? No es bueno reprimirse. Eso te produce más tensión. Así dicen los psicólogos. Un deseo reprimido te produce más tensión. Tú no puedes negarte a ser tú. Tú naciste así. Dale rienda suelta a eso. Ellos lo que te están diciendo es: no luches. Divórciate, no luches. Entonces, ¿a quién no le gusta eso? A nadie. Los que trabajan con los jóvenes. ¿Usted cree que la iglesia puede competir con el mundo con relación a los jóvenes? El mundo le dice que cuando tengan edad tengan sexo. Santo, en el tiempo mío, darle un beso a una novia, eso era un espectáculo. Santo. Eso era que usted se sacó la lotería. Ay, Señor. Y salió corriendo. Y eso se lo podía dar. Y ahora, 11, 12 años.
ya han practicado sexo. Y el ambiente presiona a los niños. Le dice, tú todavía, ay, tú eres una ridícula, y se ríen de la niña. Y la niña, para no ser ridícula, ay, si ya lo logré, ya yo. O sea, es una presión de ambiente. ¿Usted cree que nosotros aquí enseñándole a amar a Dios, abstenerse, esperar el matrimonio, vamos a competir con el mundo? No, mis hermanos, no podemos competir. El mundo los complace, el mundo les fomenta la sensualidad, los sentidos, el alma, los deseos de los ojos, los deseos, la sensualidad, como dice aquí. Por eso usted tiene que llenarse del amor de Dios cuando usted le enseña a los niños. Y usted lleno del amor de Dios, hablarle del amor de Cristo para que el amor de Cristo en ellos sea más fuerte que la sensualidad, más fuerte que los deseos. Es lo único que puede salvar a nuestros niños y jóvenes es que amen a Dios. Usted los lleva a la cruz del Calvario y le muestre cuánto Cristo murió por sus pecados para que ellos, motivados por la fuerza del amor, venzan la fuerza de la carne. Es la única esperanza. ¿Ven por qué se promulga tantas leyes en contra de Dios? Nada es malo ahora. No sea tonto. ¿Por qué no quieren saber de iglesia? ¿Por qué se ríen de la predicación? Ustedes no solo ven que se ríen de la predicación, se ríen de todo lo que es espiritual. Y todas las leyes son que tú le des rienda suelta. La llamada libertad, los derechos humanos, los derechos del niño. Hay padres que son abusadores y abusan de los niños, y porque no lo saben disciplinar, los trauman. Y por eso se han promulgado leyes en contra de todos los padres. Ahora los padres no pueden disciplinar a los hijos, y los hijos lo saben. Hay una niña hace muchos años de esta iglesia que tenía 2 años de edad, y su mamá la reprendió a los 2 años y dio la vuelta y llamó por teléfono al 911. Mi mamá me está maltratando. A los 2 años de edad. 2 años de edad, hermanos, porque le estaba hablando fuerte. Ellos lo saben ya. Está prohibido disciplinarlos, pero el policía te los mata. Cuando son delincuentes te los mata, los hijos del policía, y el juez te lo condena a cadena perpetua. Te motivan a criar los torcidos y después ellos se encargan de destruirlos. Y cuando van a las drogas los acaban. Y cuando tienen hijos fuera de matrimonio, les dicen que aborten para que no tengan problemas, porque si no van a welfare y yo solo tengo que mantener, dice el gobierno. ¿Ustedes qué están pensando en los hijos? ¿Usted cree que están pensando en el derecho de la mujer? No es derecho de la mujer. Eso es una mentira. El asunto es que la mayoría de los hijos que nacen de personas que no tienen recursos van a ir a welfare a pedir ayuda, y el gobierno se lo tiene que mantener. Todo es un asunto económico. Todo es una trampa, todo es un engaño. La política es un engaño, y la iglesia debe tener los ojos bien abiertos. Amén. Ellos destruyen la familia. Con su política destruyen la familia. El que va a buscar consejo le dicen que se divorcie. La mujer que sale embarazada y no quiere el hijo, que lo aborte. No puede disciplinar al hijo y se convierte en un delincuente. Y después que es delincuente, ellos te lo matan y te lo meten a la cárcel. Aumentan las drogas en las calles y destruyen a la sociedad. Porque los valores comienzan en la familia, y ellos están en contra de los valores porque le quieren dar la libertad para cumplir los deseos. Y lo triste de eso es que la iglesia está participando de esa basura. ¿Cuál es la esperanza del mundo? Cristianos maduros, no cristianos religiosos que quieran imponerles al mundo la vida de Dios. No, la vida de Dios no se impone. La vida de Dios es un ejemplo. Cuando Pablo le dice a los pastores, le dice: apacentad la grey del Señor, no como teniendo señorío sobre la grey, o sea, no enseñoreándose de la grey, sino siendo ejemplo de la grey. No es poniéndote cargas a ti, obligándote a hacer lo que hacen los cristianos. No.
Por eso el mundo aborrece el fanatismo religioso. Es el ejemplo. Es el ejemplo. El ejemplo tiene más poder que todas las protestas que la iglesia puede hacer en las calles con pancartas. Es el ejemplo de la iglesia. Cuando ellos vean que los cristianos no se divorcian, que tienen hogares estables y firmes, que soportan lo que sean, porque hicieron un pacto delante de Dios, y cuando necesitan ayuda van a Dios y a los líderes consejeros de Dios a buscar el consejo. Amén. Cuando ven que los cristianos no matan sus crías antes de nacer, porque tienen respeto a la vida humana. Si usted fue tan responsable como para usted concebir esa criatura a través de una relación, un coito, si usted fue responsable, si usted no previno y trajo una criatura al mundo, pague la consecuencia de sus hechos. Porque si fuera usted que estuviera en el vientre y usted pudiera hablar, usted no hubiera dicho al papá, mátame. Pues el niño tampoco quiere que usted lo mate. El mundo es inmaduro, porque el mundo anda en pos de los deseos. La propaganda, las películas, la filosofía es complácete, complácete. Responsabilidad para nada. Todo es complácete, complácete. En la economía nos tienen destruido con Santa Visa. Compra y compra y compra y compra. Hay gente que ya tiene los 40 años próximos, los tienen esclavizados ya. Por 40 años, ya ellos todo lo que trabajan es para esa gente. ¿Por qué? Porque usted no supo dominar sus impulsos locos. Usted no tiene dinero para comprar ese auto, no lo compre. Usted no tiene dinero para ponerse ese vestido, no se lo ponga. Usted no tiene dinero para sentarse en esos muebles, no los compre. No haga más rico a los ricos por no controlar un deseo, un apetito. Eso es un niño. Los niños no disciernen las consecuencias. Los maduros tienen discernimiento porque han ejercitado con la práctica del espíritu. Yo me paro aquí, yo veo el mundo, todo es apelando a las emociones, a la vanidad. Todos los anuncios, los comerciales están basados en apelar a eso, a lo sensual, a los deseos, a los caprichos, a las emociones, a sentirte importante. Todo lo que es la complacencia del yo. Y si un psiquiatra me escucha, me manda a psiquiatría a mí también. Porque dice, ¿qué tú le estás enseñando a esa gente? Porque para ellos es una locura esto. Una locura. Pero si se levantara una generación madura de cristianos que lo puedan poner como punto de referencia. Mira cómo es iglesia. No hay ni un solo divorcio entre ellos. Sus hijos aman a Dios, respetan a Dios, son buenos ciudadanos, son íntegros. Son prósperos porque se gradúan a las universidades, tienen disciplina. Y mira qué ejemplos son en la comunidad. Entonces, esta gente no están ahí predicando ritos religiosos. Esta gente tiene un testimonio. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a Dios, que levante una generación de cristianos maduros, neumáticos, que no sean niños, que no sean arrastrados como Eva a satisfacer los sentidos. Miren este texto, mis hermanos, de Judas. Está hablando de los últimos días. Pero vosotros, 17 amados, tened memoria, hagan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y los que os decían, oigan bien, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según los malvados deseos.
Ellos se burlan. Se burlan de nosotros. Se burlan de lo correcto. Se burlan de lo moral. Se burlan de los principios nobles y dignos de Dios. Ellos andan en su desenfreno y nos quieren arrastrar también a nosotros. Y se burlan. Andan según sus malvados deseos. Todo lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice Juan el apóstol. Nos quieren arrastrar hacia allá. Estos son los que causan, dice 18, y los que os decían, de los apóstoles, en el poster tiempo, está hablando de este tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes allá en 1 Corintios 3? No les puedo llamar espirituales, sino carnales, niños en Cristo, porque veo que entre vosotros hay celos y hay divisiones, de tal manera que han creado partidos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Los niños causan divisiones. Los niños son celosos, porque todo aquel que anda buscando su propia complacencia, cuando le dan el honor, la pleitesía, la condecoración a otra persona, inmediatamente siente celo, porque se siente amenazado por su inseguridad, y pelea para tener el primer lugar, para tener el primado. Y aquí dice que los suquicós causan divisiones. Lo mismo, y está hablando Judas, el mismo espíritu de Pablo, porque son los sensuales, refiriéndose a suki, suquicós, la mente, el alma. ¿Entendemos? Entonces, ese es el consejo para ser maduros. No satisfacerme yo mismo, vivir para agradar a Dios. Eso me va a costar no vivir de acuerdo a mis deseos, a mis emociones. Fíjense que el apóstol Pablo y Judas relacionan y exponen como sinónimas las dos palabras. Ser carnal y ser niño es la misma cosa. Ser suquicós, natural, y ser un niño es la misma cosa. La diferencia entre los tres es suquicós, que es el hombre natural, el hombre inconverso que no conoce a Dios. El sarquicós, que es el carnal, que ha nacido de nuevo pero vive en la carne. Y el neumáticos, esta es la diferencia. La diferencia que hay entre el natural y el carnal es que el natural no ha nacido de nuevo, por eso vive en la carne. Pero el segundo nació de nuevo y no hay distinción entre él y el inconverso. Es tan carnal, tan suquicós, tan sensual como el natural. Por eso dice el apóstol, tristemente yo no les puedo llamar a ustedes espirituales, sino carnales. Ahí dice Judas, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Más bien serían que no andan en el Espíritu. O estos eran naturales que estaban en la iglesia. Vengan a capítulo 3. ¿Están conmigo? Capítulo 3 de 1 Corintios. Otra vez. Les dije que pusieran algo ahí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Son espirituales porque han nacido de nuevo, pero yo no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Fíjense que un carnal y un niño es la misma cosa, porque el niño vive para complacerse. El mundo del niño es el mundo del ego. Lo primero que aprende un niño cuando comienza a hablar es mío, mío. Eso es mío, mami, eso es mío.
mío, ¿o no? Mío. O sea, yo no sé cómo. El pronombre posesivo, porque ellos son posesivos. Y todo lo quieren poseer, porque se quieren complacer todo el tiempo. Los niños tienen celos, por eso causan pleitos. Mire aquí, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, digan niños, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, como adánicos. Los celos llevan a divisiones. ¿Ven por qué hay tantos problemas en las iglesias? Tienen a los pastores tan ocupados resolviendo problemas. Los pastores son bomberos, viven apagando fuego. Te llaman a toda hora, mira que ahí están dos peleando. Usted sale corriendo a ese hogar porque están peleando los esposos. Llega allá usted con la manguera a apagarle fuego. Y después te llaman del otro lado, como la hermana que se ausentó hace muchos años de la iglesia y yo fui allá. Hermano, ¿qué le pasó? Yo no vuelvo más a esa iglesia. ¿Y por qué? Porque me sacaron la lengua. ¿Cómo así, hermana? Sí, yo vi que el hermano me dice. Y yo dije, no, quizás fue que hizo algo que le molestaba la boca. No, pastor, fue a mí. Eso fue verdad, no estoy bromeando. ¿Usted sabe lo que es dejar de venir a la iglesia porque le sacaron la lengua? Mami, yo no vuelvo a esa escuela porque me dijeron cabezón. Los niños. Ahora el Espíritu me hace bendecir a mi mamá, que en su manera me enseñó tanto lo que era madurez. Me hacía comer lo que yo no quería y se imponía. Yo no quiero eso, bueno, eso es lo que hay. Tenía que comérmelo. Eran las 6 de la tarde, se juntaba el almuerzo o la comida con la cena. Y eso es lo que hay, cómaselo, lo tenía que comer. Y miren, yo recuerdo, esto es una historia muy triste. Nosotros éramos todos niños, éramos 8 hijos y a nosotros se nos quemó la casa y no hubo tiempo para sacar nada y nos quedamos todos en la calle con la ropa que teníamos. Y en el barrio donde habíamos vivido antes, fuimos allá porque allí nos conocían bien y nos distribuyeron a los 9 en 9 hogares. Cada vecino tomó uno de nosotros y a mí me tocó con un vecino, una vecina. Y estamos ahí hasta que pudiéramos conseguir ropa y cuantas cosas. Fue algo muy triste. Yo estaba en una edad donde yo me enamoraba ya. Estaba en tercer grado de la primaria. ¿Qué edad tiene un niño de tercer grado? 9 años por ahí, ¿no? Y yo ya veía a las muchachitas y eso, ¿no? Y me gustaba ponerme los pantaloncitos estrechitos, porque en ese tiempo cuando era muy ancho no se veía muy bien. Entonces decían que esto era clavillazo, cantinflas que abajo. Ahora son cantinflas. Entonces yo muy ajustadito los pantalones, ¿no? Para lucir. Pero como se quemó la casa, no había ropa. Y entonces había que tener un uniforme. Era con un uniforme. Entonces, uno de los maestros de la escuela donde yo estaba, que vivía cerca de mi casa, trajo un uniforme. Pero yo cabía 2 veces ahí. Yo era flaquito. Y cuando yo me pongo aquel pantalón, hermano, era 2 veces cabía. Y la camisa así. Entonces, dice mamá, póngaselo. Yo me lo pongo. Y yo llorando, ¿qué yo voy a hacer a la escuela? Usted no puede faltar a la escuela. Pero mami, yo no puedo andar así. Usted tiene que andar, ¿usted va o va? Santo Dios. Eso es lo que hay. Y como no tenía zapatos, vino un vecino y nos regaló un par de tenis, calcetines, como dicen en algunos países. Pero me quedaban, pero súper apretados. Eran buenos, pero apretados. Y yo doblaba los pies. Yo andaba así.
que cuando la brisa me daba se veía el cuerpecito y todo, toda la ropa. Y cuando daba un paso era así. Santo. Y yo solamente pensaba en la muchachita que yo le estaba tirando el ojo. Que me vea así, Dios mío. Ese día mi mamá me mató el orgullo. Porque me dijo, usted va para la escuela, usted va porque va. Yo, mami, que yo no puedo ni caminar. Venga acá, yo le resuelvo el problema. Y se fue a una habitación. Y cuando viene con los tenis con la punta cortada. Que se veían los pies. Y yo dije, yo voy a la escuela así. Usted va así. ¡Ay, santo! Y cuando terminé dije, con Cristo estoy juntamente crucificado. Escuchen, la historia no termina. Y me impuso, usted va porque va. Y yo no, yo lloraba y yo andaba por la calle así, por toda la calle así. Que no me viera. Quería ser el hombre invisible. Llegué a la escuela antes que todo el mundo y me senté donde nunca me sentaba, en el último asiento frente a la pared, escondiendo todo. La hora de recreo y yo no recreo. Todo el mundo salía y yo ahí. Santo, ustedes no saben, hermanos, es para reírse, santo. Y la maestra, que me llamaba Hilda, me vio. ¿Y qué te pasa, hijo? No, yo... Dime qué te pasa. Me vio los zapatos. Entonces yo le dije, mire que se nos quemó la casa. Le expliqué todo. Tranquilo, que cuando yo cobre te voy a comprar unos zapatos. Escuchen. Llega a fin de mes y viene con unas sandalias de goma. Que yo me parecía a San Francisco de Asís. Porque me redujo. Eran de esas de goma. Que se le ven todos los pies a uno y que uno se la cierra acá. De goma. Que cuando sudaba, a correr fanáticos. Como hacen la carrera de los caballos, a correr se ha dicho, porque es el olor terrible. Y imagínense, yo no sé, estaban estrechos como Pablo, que es cogerse los tenis que no tenían el frente, o estas sandalias. Imagínense un joven en ese tiempo con una sandalia, que eso no lo daba nadie. Yo daba como $1, yo creo, $1 en aquellos días. Y yo me puse aquello, ay Dios mío. Todavía ando buscando el orgullo y no lo veo, no lo encuentro. Eso se llama forzado a ser humilde. O sea, en mi casa yo tenía que comer lo que había y ponerme la ropa que había que ponerse. Y ahora yo entiendo. Naturalmente la escuela es de Dios. Mi esposa, mi mamá otra la puede tirar de ignorante, lo que sea. Pero wow, qué aprendizaje. Qué aprendizaje. Me mató el ego, el yo, la suficiencia propia. Ahora mi esposa va donde mi mamá muchas veces dice, gracias doña Isabel por el hombre que usted me ha formado. Porque yo me pongo lo que sea, me como lo que sea. Así quien no. Me entrenaron para esto. Pero yo he visto lo bien que me hizo. Lo bien que me hizo. Dios me estaba formando para esto. Bueno, quizás tú no tienes que vivir una experiencia tan trágica como la mía, tan traumática. Pero, mis hermanos, así es que Dios va destruyendo nuestro orgullo y nuestra complacencia propia de nuestro yo, nuestro ego. Mi papá
era comerciante, vendía mercancías, él surtía a los negocios. Y él tenía un hombre que trabajaba para él, que cuando le hacían un pedido, a ese hombre llevaba una caja llena de todas las cosas, iban por todos los negocios a hacer la distribución. Cuando ese hombre no podía ir, me llamaba a mí. Venga, Radamés, póngase la caja y vamos. Y mi papá sabía que había una chica que me gustaba en el barrio y me pasaba por el mismo frente. Y yo con la caja así. Y mi papá decía, ¿de qué usted se avergüenza? ¿De trabajar? Avergüenza de ser un ladrón, de ser un delincuente, pero no de trabajar. Por eso que me pasaba, para enseñarme que el trabajo dignifica, no avergüenza. Ustedes no saben el entrenamiento de vuestro pastor. Pero se necesita un hombre fuerte para producir un pollo tierno, perdú. Y los padres fuertes, oye, dan unos pollos bien tiernos. Bueno, tus padres no tienen que ser como los míos, pero yo aprendí mucho en la vida y me doy cuenta que eso te va destruyendo ese orgullo y esos complejos, porque son complejos. Aunque ustedes no lo crean, son complejos. La ropa es para cubrir el cuerpo, no para lucir y proyectar vanidad. Jesús dijo que el cuerpo vale más que el vestido, porque el vestido es para cubrir el cuerpo. El alimento, la vida es más que el alimento. Dijo Jesús, el alimento es para hacer posible la vida, pero la vida es más importante que el alimento y el cuerpo más importante que el vestido. Tanto el vestido como el alimento son dos instrumentos, dos medios. El fin es el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y la vida que fue redimida para servir a Dios. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. No nos dejemos arrastrar, amados. No nos dejemos arrastrar. Los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Hermanos, Dios necesita que seamos un ejemplo para el mundo. El poder de la iglesia no está en los discursos, es en el testimonio. Hablemos menos, hagamos más. Agrademos a Dios. Vivamos para agradar a Dios. Ahí está la dignidad. Ahí se esconde el propósito de nuestra vida. Agradar a Dios. Esa es la verdadera vida. Esa es la verdadera vida. La vida con propósito. Esa es la verdadera vida. Usted dice, el alimento es para nutrir mi cuerpo. No es para satisfacer mi apetito. Así que voy a comer lo que me conviene para mi cuerpo. Sin ser fanático religioso. Yo visto para cubrir mi cuerpo. No tengo que ser un ridículo vistiendo. Pero tampoco tengo que ser un modelo de Hollywood o de París. Voy a vestir para agradar a Dios. No voy a vestir con una ropa de los años 20, porque sería un ridículo. Pero tampoco voy a estar al último grito de la moda, porque ese grito no agrada a Dios. Yo voy a vivir con la sencillez de Cristo. Y mis recursos los voy a usar para cosas que valgan la pena.
No voy a estar endeudado con los bancos para satisfacer caprichos vanidosos que me llevan después a consecuencias muy tristes. Porque el que debe es un esclavo. Trabaja para los bancos y los ricos. Y mi fuerza debe ser para Dios y para los míos. Para dar una herencia a mis hijos. Para que mis hijos estén mejor que yo en el futuro. Eso es dignidad. Eso es vivir en honra. Esa es la vida de Dios. Eso es ser espirituales. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Lo contrario a enemistades, pleitos, celo. Eso es de niños. Divisiones. Creo que por hoy está bien. Les repito la dosis del domingo. Del otro aplauso al Señor. Amén. 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 Ahora quiero orar por ustedes. Les aconsejo que escuchen el mensaje de esta mañana. No es lo mismo que estamos predicando, porque yo estoy dejando al Espíritu que fluya y que dé cosas prácticas en estos mensajes. A ver que estamos aprendiendo ciertas cosas bíblicas, pero a la vez Dios nos está ejemplificando las cosas para que aprendamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias. Muchísimas gracias por tu palabra tan hermosa, tan poderosa. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Muchas gracias. Te bendigo con todo mi corazón. Gracias por estas enseñanzas. Aquí está la verdad, oh Dios. Ahí está la madurez. Cuán hermosos somos cuando somos maduros, Señor. Somos amos de las circunstancias y no esclavos de ellas. Somos amos en todas las decisiones. No somos arrastrados, porque no nos guiamos por las emociones, sino por tu voluntad, que es agradable y perfecta. Agradándote a ti, vivimos la vida del cielo en la tierra, la vida que te representa, la vida que no es esclava de nada ni de nadie, sino una vida que te sirve a ti. Dios mío, permite que esta palabra nos estimule al amor y a las buenas obras. Una cosa te pido, mi Dios y mi Señor y mi Padre. Permite que el sabor que estos mensajes nos dejen en el paladar espiritual de nuestra existencia, de nuestra vida, sea una estima especial hacia la vida del Espíritu. Que nos enamoremos con un interés espiritual y divino de lo que es la madurez, la perfección, la espiritualidad, se puede decir así. Dios mío, que no salgamos de aquí como entramos, que no se nos olviden estas palabras, que haya una impartición, Señor. Por favor, te lo ruego. Yo extiendo mi diestra, Señor, y te ruego, Padre, que tu buen espíritu nos dé el milagro de levantar en esta generación, en este tiempo, una generación de cristianos maduros, que sean ricos en buenas obras, que den un testimonio al mundo de lo que es la vida del cielo, de lo que es vivir a Dios. Dios mío, que le podamos callar la boca a los que se oponen, porque el poder del Evangelio está en la vida de Cristo, y esa vida nos fue dada no solamente para salvación, sino para testimonio. Bendícenos, Dios, bendícenos e impártenos, avívanos. Tú puedes hacerlo, tú sabes cómo hacerlo. Danos, oh Dios, la inspiración, la motivación para contribuir, para someternos al Espíritu, para que el Espíritu Santo lo pueda lograr en nosotros. Así alumbre tu luz en nosotros, Dios. Por favor, sea tu gracia sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano, con todo mi corazón. Yo ruego al Señor del cielo que Él haga en tu interior una operación de su poder, para que habite Cristo por la fe en tu corazón, y tú, arraigado,
y cimentado en Él, tú seas capaz de entender el propósito de Dios con tu vida. Que la obra del Espíritu Santo sea tan poderosa en ti, que tú seas ese cristiano maduro, perfeccionado en Dios, que pueda ser un instrumento para que Dios sea glorificado en la presencia de tus vecinos y amigos, pero también que a través de la madurez los hombres puedan venir a ti y encontrar el fruto de Dios, la vida de Dios, y puedan ser alimentados y nutridos a través de lo que Dios produce en tu vida. Que Dios pueda embellecerte con la imagen de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.